Gracias por acompañarnos en esta noche. Esperamos que su domingo esté siendo un domingo lindo, hermoso, en compañía de su familia, pero también ahora en esos momentos preparando nuestros corazones para recibir de la palabra de nuestro Señor. El mensaje de esta noche está titulado Testigos valientes por Cristo, porque en la vida de Pablo, específicamente en su testimonio cuando fue encarcelado, vamos a estar viendo cuatro principios que nos van a enseñar cómo ser un testigo valiente por Cristo. Porque fíjense ustedes, hermanos, hay un desafío que se ha lanzado a los cristianos últimamente. Yo no sé si ustedes lo han escuchado, pero este desafío que se le ha lanzado a los cristianos últimamente es un desafío que dice, hey, a ver, cristiano, si fueras arrestado por ser un cristiano, ¿habría suficientes evidencias como para condenarte por el delito de ser cristiano? Y eso yo creo que es una buena pregunta. Tenemos en nuestra vida, en la manera en que vivimos, en la manera en que nos conducimos todos los días, evidencias que afirman y que convencerían a cualquier persona que somos cristianos. Fíjense bien, hermanos, entonces cuando en la lectura que hicimos, que está ahí en Hechos, Pablo fue arrestado en Jerusalén y después llevado a la ciudad costeña llamada Cesarea. Esta ciudad era, por cierto, un centro administrativo para el gobierno romano. A Pablo lo encarcelaron, como leímos en el pasaje de esta noche, en la pretoria de Herodes. Este era un lugar donde los guardaespaldas, prácticamente era donde los guardaespaldas del emperador radicaban. Esto lo pueden encontrar y leer nuevamente en Hechos 23-25. Pablo estuvo 2 años encerrado en este lugar. Y a lo largo de estos 2 años, Pablo más bien enfrentó juicio a manos de Félix, de Festus y de Agripa. Bueno, recordemos que lo acusaban de ser una plaga. Ellos decían que Pablo era una plaga. Lo acusaban de ser un agitador. Lo acusaban de ser uno de los líderes de la secta de los nazarenos. Y eso ustedes lo pueden encontrar en Hechos 24, versículo 5. Ahí dice, hemos descubierto que este hombre es una plaga que por todas partes anda provocando disturbios entre los judíos y es cabecilla de los nazarenos. Así es que a lo largo de este tiempo, a lo largo de estos juicios, a lo largo de estos confrontamientos y a lo largo de estas acusaciones, Pablo demostró algo en su carácter de lo cual nosotros nos beneficiaríamos si los aprendemos y lo practicamos. Esta noche lo que vamos a aprender de Pablo es su valentía y temblanza bajo la presión. Es que la realidad de las cosas, la mayoría de nosotros bajo la presión explotaremos y no de la mejor manera. Pero la defensa de Pablo ante sus acusadores y enjuiciadores nos servirán esta noche como un modelo para aprender a ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, aún en los peores momentos. A ser testigos de nuestro Señor Jesucristo, aún cuando estemos bajo presión. Número uno, entonces, la primera cosa que aprendemos en cuanto a la valentía de Pablo y en cuanto a ser testigos de Jesucristo, aún bajo una gran presión, lo primero que vemos es que Pablo nunca se avergonzó de su servicio al Dios Todopoderoso. Pablo no se avergonzaba de su servicio al Dios Todopoderoso. En el versículo 14 del texto que hemos leído dice, sin embargo, esto sí confieso, que adoro al Dios de nuestros antepasados, siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta. Sigue diciendo Pablo, pues estoy de acuerdo con lo que enseña la ley y creo lo que está escrito por los profetas. Lo que Pablo le está diciendo es que la razón por la que él es parte de lo que le llaman secta, o sea, parte de la iglesia cristiana, es porque él sabe que los elementos de las enseñanzas de la iglesia van de acuerdo con lo que enseña la ley y lo que enseñaron
los profetas, lo que escribieron los profetas. Así es que en este verso la declaración de Pablo es la siguiente: confieso yo, señores, que adoro al Dios de nuestros antepasados, o sea, al único Dios, a Jehová de los ejércitos. Y sigue diciendo, siguiendo este camino que mis acusadores llaman secta. Lo que me llama mucho la atención, y creo que debe llamar a la atención a nosotros mismos, es que Pablo está dispuesto a identificarse con la comunidad de creyentes, o sea, la iglesia, aún a pesar de que en esos tiempos se les consideraba agitadores, aun a pesar que en esos tiempos el hecho de que tú te identificaras con la comunidad de creyentes, estarías enfrentando cárcel y en algunos casos estuvieras enfrentando la muerte. Aún así, Pablo está dispuesto a identificarse con la comunidad de creyentes. También otro elemento es que Pablo lo hace aún a pesar de que en aquellos tiempos, y yo creo que aún en nuestros días, la comunidad de creyentes es puesta constantemente bajo escrutinio, es puesta constantemente bajo crítica, se le juzga, se le declara a sus miembros que son no confiables, que son hipócritas, que son farsantes, que son locos, que son desadaptados, etcétera, etcétera. Y aún así, Pablo, con toda disposición, se identifica con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que a algunos de nosotros en algún momento, bajo la presión, hemos decidido no identificarnos con la iglesia, o hemos dicho tal vez, sí, yo soy cristiano, pero yo no pertenezco a ese grupo de locos y desadaptados. No, a Pablo no le daba vergüenza. Él, no orgullosamente, pero contento y feliz, se identificó con el cuerpo de creyentes, con la iglesia. ¿Sabe por qué, hermano? Pues porque la iglesia es de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de erradicar esta mentalidad de que la iglesia le pertenece a una organización, de que la iglesia le pertenece a un grupo de la élite de los miembros de la iglesia, que a la iglesia le pertenece a los pastores. No, la iglesia le pertenece a Jesucristo. Él la estableció, él murió por la iglesia, entregó su vida por la iglesia. Él le llama a la iglesia la novia. Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado qué tipo de trato le damos a la iglesia. Esa es mi posición muy personal. Total que Pablo declara que las enseñanzas de la iglesia son bíblicas y están de acuerdo con lo escrito por los profetas mucho tiempo antes de que la misma iglesia hubiera sido fundada. Número 2, Pablo es inflexible en su confianza en la palabra de Dios. Pablo es inflexible, no tiene flexibilidad en cuanto a su confianza con o en la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, Pablo tiene una total confianza de que la palabra de Dios es viva y es verdadera. Fíjese, Pablo siendo él mismo un fariseo de fariseos, y si una persona se declara fariseo de fariseos, lo que estaba diciendo es que, y lo que la ley lo hacía era un maestro, lo hacía, esta declaración lo hacían un maestro de la ley. En otras palabras, este tipo de personas conocían el Antiguo Testamento desde el principio hasta el fin como la palma de su mano. Por lo tanto, Pablo entendía que la continuidad entre las escrituras judías y el Mesías es irrefutable. Él afirmó, pues, su fe y su confianza en todas las cosas que estaban escritas en la ley y en los profetas. En el versículo 14 del mismo pasaje leemos, pues, dice Pablo, pues estoy de acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que está escrito por los profetas, demostrando así que la fe de la Biblia es realmente una fe judeocristiana. La fe de la Biblia, o sea, la fe cristiana, la fe de la iglesia cristiana es realmente una fe judeocristiana. Número 3. Pablo fue inquebrantable en su esperanza en la resurrección.
Esto es una de las características de la declaración pública de fe de Pablo, es que siempre proclamó su fe en Jesucristo y en su resurrección. Y aquí es muy importante hacer una pequeña pausa, porque si usted escucha un evangelio o si usted declara un evangelio donde quita los elementos de Jesucristo como el Mesías y de su resurrección, entonces lo que usted tiene ahí, lo que usted está escuchando o lo que usted está enseñando es una enseñanza falsa, es un evangelio falso, porque no existe el evangelio sin Jesucristo y su resurrección. De hecho, el evangelio es Cristo y su resurrección. Entonces podemos decir que ambas, la resurrección de Cristo y la vida de Jesucristo, van de la mano con el evangelio y no subsisten sin la una y la otra. En el versículo 15 leemos: tengo en Dios la misma esperanza que estos hombres profesan, de que habrá una resurrección de los justos y también de los injustos. Así es que, contrario a lo que muchos cristianos de hoy en día enseñan, ah, la realidad de la vida eterna para aquellos que son salvos en Cristo Jesús, pero por otro lado, también la realidad del castigo eterno para aquellos que no son salvos en Cristo Jesús, son puntos y componentes fundamentales del Evangelio. Son puntos fundamentales del mensaje de los apóstoles, y de hecho son puntos fundamentales. La vida eterna y la realidad del castigo eterno en el infierno son puntos fundamentales del mensaje de Cristo. De hecho, uno de los que habló más del infierno y de los que habló más del dinero en cuanto a las ofrendas y a los diezmos fue Jesucristo. Jesucristo fue uno de los que habló más del infierno y más de los diezmos y de las ofrendas. Jesucristo fue uno de los que más habló del infierno. Entonces, definitivamente, la salvación en Cristo Jesús para la vida eterna, pero también para aquellos que rechazan a Jesucristo, la condenación eterna es una realidad y es parte del Evangelio. Y Pablo siempre se aseguró hablar de estos elementos. Finalmente, como número 4, Pablo no permitía que su relación con Dios y con los demás se viera contaminada o afectada. Para ser un testigo valiente de Jesucristo, nuestra relación con Dios debe estar bien fundamentada, pero también nuestra relación con los hombres. Siempre que la regamos, siempre que ofendemos, siempre que obramos mal con alguna persona, debe de haber en nuestro corazón y en nuestra mente la disponibilidad de buscar el perdón, de buscar la confesión y de buscar la restauración. Porque si no estamos bien con Dios y no estamos bien con los hombres, ¿qué tipo de testimonio podemos dar? Absolutamente nada. Por lo menos no uno que es efectivo. Finalmente, pues, Pablo puso en evidencia su integridad de corazón en cuanto a que siempre dice él que se aseguraba que su corazón estuviera recto delante de Dios. O sea, de que en el trato que él tenía con otros, con las personas que lo rodean, las personas pudieran ver en ese trato un testimonio del amor de Dios, de su misericordia y su bondad, porque Pablo entendía que su relación personal con Dios era fundamental para que su fe estuviera bien fundamentada y no fuera movible, que no se moviera fácil, que no fuera y viniera, como muchas veces nos pasa a algunos de nosotros con nuestra fe, va y viene con el viento conforme las circunstancias que estamos enfrentando, y si las cosas van bien, pues nuestra fe anda por acá, y cuando las cosas van mal, nuestra fe se va para allá abajo. Entonces, Pablo reconoce que para que su fe esté bien fundamentada, su relación con Dios debe estar bien firme, y también su testimonio para con los hombres. Pablo dice en el versículo 16: en todo esto procuro conservar siempre limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres. Integridad, pues, hermanos, es un resultado directo de nuestra relación con Dios. Cuando empezamos a permitir actos y acciones y o pensamientos cuestionables en nuestra vida,
Es como que un foco rojo de alerta se esté prendiendo, llevándonos a analizar nuestra relación con Dios. ¿Por qué es que estoy permitiendo actos? ¿Por qué es que estoy permitiendo acciones? ¿Por qué es que estoy permitiendo pensamientos que son cuestionables, que sean parte de mi vida? ¿Por qué lo estoy permitiendo? Y a lo mejor esta luz roja que se está prendiendo es una que nos está diciendo que mi relación con Dios no está donde debería de estar o donde yo creo que está, que a lo mejor es una relación que está deteriorada y necesito tomar los pasos necesarios para regresar ante el altar, para confesar mis pecados, para reconciliarme con Dios y para reconciliarme con mis hermanos, con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que pasa es que nuestra integridad de corazón, si es que hay tal, nos llevará pues a asegurarnos que estemos en paz con Dios y con los hombres. Concluimos con lo siguiente. En esta declaración de Pablo, en esta defensa de Pablo, en este tiempo donde Pablo fue un testigo valiente por Cristo, encontramos un resumen de los grandes mandamientos de Dios para con nosotros. Primero, encontramos en su testimonio un amor por Dios y por su prójimo que se derribó de una lealtad a su Dios, misma lealtad que es indivisible e incondicional. Pregunto a ti, hermano, en esta noche, te pregunto en esta noche, ¿es tu amor por Dios y por tu prójimo uno que es leal y que esta lealtad no se divide, que esta lealtad no se mueve y que esta lealtad es incondicional? ¿Es así el amor que tú tienes por Dios y por tu prójimo? Y recordemos que cuando hablamos de nuestro prójimo, no hay nadie más prójimo a nosotros que nuestra esposa, que nuestros hijos, o sea, que nuestra familia. ¿Cómo está tu amor o cómo es expresado tu amor por tu familia? Porque no nada más puedes decir que tú amas a Dios y odias a tu familia, porque el que odia a su prójimo no puedes decir que conoce a Dios. Entonces busca la reconciliación, hermano, busca la reconciliación, hermana. Número dos, en el testimonio de Pablo encontramos que es un testimonio vivo y valiente de nuestro Salvador Jesucristo. Y que el mismo testimonio está arraigado en ambas, la verdad y la gracia de Dios. Número tres, encontramos en el testimonio de Pablo que un compromiso al Evangelio y una pasión, o sea, una carga por aquellos que aún no han creído en Cristo, son la marca inconfundible de un verdadero seguidor de Cristo. Y esto lo voy a decir una vez más, porque no quiero que se nos olvide. Encontramos pues en el testimonio de Pablo y aprendemos del testimonio de Pablo que un compromiso al Evangelio y una pasión, o sea, una carga por las almas perdidas, por aquellos que aún no han creído en Cristo, estas cosas son marca inconfundible de un verdadero seguidor de Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por la salvación de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que declaraste tu fe en Cristo con alguna persona que aún no es cristiana? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste intercediendo, rogando por la vida de tus hijos? Este compromiso al evangelio, esta carga, esta pasión por aquellos que son creyentes y más por aquellos que no son creyentes, son marcas inconfundibles de un verdadero seguidor de Jesucristo. Hermanos, entonces hasta ahí le vamos a dejar. Oremos entonces. Padre, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por esta noche que hemos podido pasar aquí juntos en alabanza, en oración y también escuchando de tu palabra. Te pedimos que tu palabra haga mella en nuestros corazones y que tu palabra cambie nuestros pensamientos, que nos lleve a estar más cerca de ti, pero hoy especialmente te pedimos que nos ayudes a ser testigos efectivos de Jesucristo, que no nos avergoncemos del Evangelio, que no nos avergoncemos de tu iglesia, que siempre estemos listos y dispuestos a testificar de la vida y la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que siempre estemos confiando y basándonos en la palabra de Dios,
porque su palabra es irrefutable. Señor, Padre Celestial, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, también te pedimos que nos ayudes para cuidar o que nos ayudes a cuidar nuestra relación contigo y nuestra relación con nuestros seres queridos, con las personas que nos rodean, con nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, a tener cuidado. Ayúdanos a buscar siempre la reconciliación. Ayúdanos a no estar contentos hasta que pidamos perdón y hasta que confesemos nuestro pecado. Señor, atráenos a ti. Ayúdanos a tener una relación personal íntima contigo y que esa relación se perfeccione todos los días. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén y amén. Amén. Hermanos, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Que el Señor les bendiga y que estemos listos a ser testigos valientes de nuestro Señor Jesucristo con integridad de corazón.